Muy buenos días, profesor, compañeras y compañeros presentes. El día de hoy, con mi grupo conformado por Carla Hernández, Roxana Rivas y quien les habla, Paula Cerda, le hablaremos sobre el análisis biomecánico de la flexión de cadera. Para comenzar, se debe saber que cuando se habla de biomecánica, se dice que es una ciencia que estudia el cuerpo humano, pero ¿es solo un estudio científico del cuerpo humano? La biomecánica es un mundo entero. Existen varios conceptos y definiciones que pueden complementar este término. Por lo mismo, en el siguiente trabajo se verán diferentes definiciones de la biomecánica de diferentes autores. Para comprender más aún qué es la biomecánica, se analizarán fotografías del ejercicio tijeras, el cual compromete movimientos, articulaciones, músculos, ejes y mucho más del cuerpo humano, para así entender también el porqué de los movimientos o funciones que genera este. Además del análisis fotográfico del ejercicio ya mencionado, se seguirá el enfoque en la zona implicada a través de un artículo denominado Efecto del estiramiento activo sobre el rango de movimiento de la flexión de cadera. La presentación teórica de biomecánica según autores. Debemos saber que cuando se habla de biomecánica, se dice que es aquel estudio de la aplicación de las leyes de la mecánica a la estructura y el movimiento de los seres vivos. Esto ya dicho por la RAE. Pero es una definición completa que engloba todo lo que conlleva la biomecánica, ¿verdad? Antes de llegar a una definición concreta de la biomecánica, se debe entender y comprender esta misma, diciendo que es un estudio formal y cuantitativo de los patrones motores básicos con los parámetros de la especie humana. Si bien la biomecánica se puede dividir en biomecánica de la educación física como biomecánica deportiva. La biomecánica de la educación física se centra en el análisis de los patrones motores y la biomecánica deportiva se ocupa del estudio de las técnicas deportivas. Ambas, eso sí, utilizando métodos que vienen de la mecánica. Como lo acabo de decir, la biomecánica de la educación física se ocupa del estudio de patrones motores, lo que corresponde a la maduración motora del ser humano, o sea, que se puede mover sin complicaciones y desarrollar ejercicio físico sin ninguna limitación, ya sea nadar, correr, de forma normal. Y la temática central de la biomecánica deportiva serían los movimientos anormales. Esto quiere decir cualquier movimiento o ejercicio físico que no se genere como patrón motor debido a modificaciones, complicaciones, etc. Esto puede ser ya por alguna lesión, por alguna discapacidad. Es por esto mismo que para tener solo una definición de qué es la biomecánica que englobe todas las características correspondientes de personas normales y anormales, con sus patrones motores correspondientes, es demasiado complejo. Muchos autores antiguamente dieron definiciones de biomecánica que al día de hoy son aceptadas sobre todo en el mundo del deporte. Esto dado por las dos similitudes básicas que conlleva. La primera es compartir el estudio del movimiento mecánico y el segundo es que el estudio siempre va a organismos vivos. Tres de estas definiciones que consideramos completas con mis compañeras es que la biomecánica es el estudio de la estructura y la función de los sistemas biológicos por medio de métodos de la mecánica. Esto dicho por Aste. Otra definición de la biomecánica que consideramos con mis compañeras es que la biomecánica se ocupa de los sistemas biológicos, en particular del ser humano, utilizando conceptos, métodos y leyes procedentes de la mecánica. Perdón. Esto dicho por Nieto. Y la última definición, pero no menos importante, es que la biomecánica es el análisis formal y cuantitativo de las relaciones entre la estructura y la función de los tejidos vivos y la aplicación de los resultados en el ser humano sano o enfermo. Esto dicho por Attinger. Bueno, dentro del desarrollo en fotografías, nuestra compañera Carla se sacó fotografías realizando el ejercicio tijeras. Se pueden ver como principal movimiento
dentro del ejercicio es la flexión de cadera, aunque también se pueden encontrar movimientos de extensión de rodilla y flexión plantar, o también conocido como plantiflexión de tobillo. Tipos de articulaciones, sus ejes y sus planos. La articulación es un coxofemoral de un tipo sinovial, esferoidea o en artrosis, que se mueve en un plano sagital con un eje transversal. El plano frontal con un eje anteroposterior y en el plano transversal con un eje vertical. La articulación femoropatelar es un tipo sinovial, gíngleo o troclear que se mueve en un plano sagital con un eje transversal. La articulación femorotibial es un tipo sinovial, condílea o elipsoidea, que se mueve en un plano sagital con un eje transversal y en un plano con un eje anterior-posterior, perdón, con un plano frontal con un eje anterior-posterior. La articulación talocrural es un tipo sinovial, gíngleo o troclear que se mueve en un plano sagital con un eje transversal. En el rodar y deslizar de estas articulaciones, podemos decir que la articulación coxofemoral, la cabeza del fémur es convexa y el acetábulo sería una superficie cóncava, por lo que cuando la cabeza del fémur rueda hacia abajo, su deslizar sería hacia arriba. En la articulación femorotibial, los cóndilos femorales son una superficie convexa y los platillos tibiales son una superficie cóncava. En este caso, quien realizaría el rodar serían los platillos tibiales. Así que si ellos realizan el rodar hacia arriba, su deslizamiento sería hacia arriba. En la articulación talocrural, el talo es una superficie convexa y los malleolos son una superficie cóncava, por lo que el rodar del talo, si es hacia arriba, su deslizar sería hacia abajo. Los músculos que están involucrados en la flexión de cadera son los siguientes. El músculo agonista es el psoas ilíaco. Los músculos antagonistas serían el glúteo mayor y los isquiotibiales. Los músculos sinergistas serían el músculo sartorio, el recto femoral y el tensor de la fascia lata. El músculo estabilizador de la cadera es el glúteo medio. Pero cuando la cadera se encuentra en flexión, los ligamentos se encuentran distendidos, por lo que esta es una posición inestable para la articulación. Los ligamentos que estabilizan esta articulación son el ligamento iliofemoral y el pubofemoral por anterior y por posterior el ligamento isquiofemoral. Los músculos involucrados en la extensión de rodilla son los siguientes. El músculo agonista es el cuádriceps, los músculos antagonistas serían los isquiotibiales, el músculo sartorio y el grácil, y el músculo sinergista es el tensor de la fascia lata. El cuádriceps es el estabilizador de la rodilla. La cápsula articular que tiene la rodilla tiene refuerzos capsulares como los ligamentos anterior, posterior y laterales. El ligamento cruzado posterior limita la extensión de rodilla, evitando el recurvato, y el ligamento cruzado anterior se mantiene tenso durante la extensión. En el caso de los músculos que se involucran en la plantiflexión, el músculo agonista es el gastrocnemio. Los antagonistas son el tibial anterior, el extensor largo de la lux y el extensor largo de los dedos. Y los músculos sinergistas serían el sóleo, el tibial posterior, el flexor largo de la lux y de los dedos. En cuanto a los grados de movimiento de las articulaciones, serían los siguientes. En la flexión de cadera,
La flexión oscila entre los 120 y los 140 grados, pero cuando la rodilla se encuentra estirada puede llegar hasta los 90 grados. En las imágenes que vemos a continuación, en la primera imagen podemos ver que la persona se encuentra en una posición neutra. En la segunda fotografía existe una flexión de cadera de 63 grados y en la tercera imagen podemos ver que existe una flexión de cadera de 86 grados. En la extensión de rodilla, la extensión oscila entre los 3 y los 4 grados sin haber una hiperextensión. El ligamento cruzado posterior está limitando la extensión y los fascículos del ligamento cruzado anterior se tensan ante una extensión completa. En todas estas imágenes existe una extensión de rodilla de 0 grado. En cuanto a la flexión plantar o plantiflexión de tobillo, esta oscila entre los 0 y los 50 grados. En todas las imágenes que vemos a continuación existe una flexión plantar de 50 grados, o sea que hay una flexión plantar completa. Los ligamentos que influyen en este movimiento son los ligamentos laterales internos, como el fibular talar anterior, el fibular talar posterior y el fíbulo calcáneo. También el ligamento deltoidio por la cara interna. El tipo de palanca que se presenta en esta fotografía es una palanca de tercer grado, siendo el fulcro la articulación coxofemoral, la fuerza la ejerce el músculo psoas ilíaco y la resistencia está dada por la pierna, el tobillo y el pie. Efecto del estiramiento activo sobre el rango de movimientos de la flexión de cadera de 15 segundos a 30 segundos. El texto da a conocer un estudio en el que tiene como objetivo valorar la eficacia de un programa de estiramientos activos con una duración de 12 semanas. Esto con el fin de aumentar el rango de los movimientos de la flexión de cada adulto joven, además de comparar la eficacia de dos duraciones de diferentes de estiramiento, de 15 a 30 segundos. Además se menciona que el hecho de tener bajos valores de la flexibilidad isquiosural, se ha asociado con las lesiones de la zona lumbar y de las extremidades inferiores. Por ello, numerosos estudios recomiendan la realización sistemática de un programa de estiramiento. Debido a esto, es que el estudio somete a cantidades de 2 programas diferentes para ir evaluando su progreso, analizando diferentes parámetros, ya sea la técnica, las series, la duración, entre otros. Los resultados obtenidos, en el cual sostienen que son igual de efectivos los protocolos con un mayor número de repeticiones de corta duración, de 5 a 15 segundos, que un protocolo con un menor número de repeticiones con una mayor duración de estiramiento, de 30 a 60 segundos. Dependerá la elección de cada protocolo de estiramiento, ya que en personas pobres de flexibilidad recomiendan emplear duraciones de estiramiento más cortas. Finalmente, el estudio concluye en que la clave se encuentra en la duración total de las sesiones de estiramiento, y no tanto la duración de estiramiento aislado. Para concluir esta presentación, podemos decir que la biomecánica es el estudio de la estructura y de la función de los sistemas biológicos por medio de la mecánica. Cada movimiento incluye a las articulaciones, los ligamentos, los huesos, los músculos de la zona del cuerpo que se analiza biomecánicamente. En esta presentación se analizó un movimiento biomecánico que es la flexión de cadera, que este movimiento no es realizado de una forma aislada, ya que va acompañado del movimiento de la rodilla y también del tobillo. En el artículo estudiado se menciona cómo ayuda el estiramiento activo a la flexión de cadera, dando por resultado que los protocolos de repeticiones de corta duración y mayor duración son igual de efectivos para el estiramiento. Esta sería nuestra presentación. Aquí está nuestra bibliografía,
Muchas gracias por su atención. Espero le haya gustado.